A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a este espacio de Fundación 1000 hojas en la pantalla de Telesucesos. Quienes hacemos del portal de periodismo de investigación 1000hojas.is tenemos la responsabilidad de presentar temas de interés y hoy, martes 19 de diciembre, compartimos este espacio con los deudores de buena fe, una organización de ciudadanos que desde 1998 no han logrado solucionar las obligaciones o deudas que mantuvieron con las instituciones quebradas a raíz de la crisis bancaria de los años 90. Ellos buscan la manera definitiva de terminar con deudas que en la mayoría de los casos se han pagado en exceso, pero debido a grandes cadenas de corrupción manejadas por la antigua Agencia de Garantía de Depósitos y el actual Banco Central, se les impide salir de este hoyo negro de aproximadamente 20 años. Buenas noches, Pablo Maya, buenas noches, María Augusta Gallardo, es un placer tenerlos aquí. Debo mencionar a nuestra teleaudiencia que ustedes, por todo este periodo de tiempo señalado, aproximadamente 19 años, han sido prohibidos de salir del país, sus bienes han sido enajenados, han sido perseguidos, han sido enjuiciados. No son los únicos, ustedes de alguna manera son dos representantes de esta organización conocida como Deudores de Buena Fe. Entiendo, ustedes me han dicho que son aproximadamente 800 deudores que buscan una solución. En términos reales, un narcotraficante puede ser sentenciado a 11 años. Ustedes están próximos a cumplir 20 años en un problema sin solución. Pablo, por favor. Así es, gracias, Cristian. Mira, esto ocurrió a partir de la quiebra de los bancos en el año 99. Cerca de 19 bancos quebraron. Es algo que ahora las nuevas generaciones no conocen en profundidad, pero fue terrible. En el caso personal, he sido un emprendedor, formé una empresa de exportación, tuve mi dinero y un crédito en el Banco del Progreso. Ya el banco cerró las puertas, la obligación estaba al día. Luego de unos meses, porque el ex propietario del banco pidió un tiempo para reabrir el banco, etcétera, etcétera, luego apareció la AGD. ¿Ya? Y la AGD publicó cifras ajenas a la realidad. Y desde entonces nosotros pedimos una serie de soluciones y alternativas ¿no es cierto? Queríamos saber cuál es el haber y deber que teníamos, ¿no? Pero nunca se nos abrió las puertas de manera transparente. Al contrario, se iniciaron juicios coactivos y en los cuales se cometieron una serie de irregularidades en el aspecto administrativo, en el aspecto jurídico, que llevaron a que el bien en garantía, como en el caso personal, haya sido rematado de manera muy oscura en Guayaquil. Vamos por partes. ¿Cuánto fue la obligación por la que tú contrajiste la deuda con Mira, nosotros, sí, la compañía que yo gerenciaba, sacamos un crédito por 150 millones de sucres. ¿Eso en dólares cuánto representó en el año 90? El año era $60,000. A la fecha, ¿cuánto has pagado? Se pagó, obviamente se pagaban trimestralmente, intereses y capital se pagaban y se iba renovando. O sea, el banco nos hacía firmar unos pagarés, sí, y se iba renovando y pagaba intereses y capital, que eran altos en aquel entonces, en sucres. A la fecha, antes de cerrar el banco, nos cambiaron los pagarés, nos hicieron firmar en dólares, y nosotros teníamos una muy buena perspectiva porque abrimos el mercado asiático, abrimos el mercado turco,
para exportación de los botones de Tawa. Y hoy en día hubiese sido una empresa muy grande, ¿no? Porque teníamos cerca de 80 o 90 empleados. Y mira tú que esto tuvo que liquidarse. La obligación actualmente, el Banco Central aducía que había un saldo de cerca de $40.000, que no es real, porque la garantía cubría más del 150% de esto. Como estaba previsto, todos lo hacían así. Claro, además que dónde estaba el dinero que la compañía tenía. Es decir, aquí te arremataron el bien que debe estar valorado sobre los $150.000, Así más es. el pago histórico que has hecho que supera los $30.000. Estamos hablando de mucho unos más. 180.000, $200.000 Así es. en pagos Claro. por un crédito que era de $60.000 en su Así tiempo. es. Entonces en el 2001 comenzaron a empapelarnos, ¿no?, ante las entidades crediticias como que fuéramos delincuentes, central de riesgos, no podíamos sacar crédito, éramos unos delincuentes, ¿no? Sí. Y lo que hemos sido toda la vida es gente honesta, gente trabajadora, y que hemos presentado una serie de soluciones al Banco Central y nunca aceptaba. Sí. María Augusta Gallardo, gracias por estar aquí. Tu caso debe ser muy similar. ¿Cómo es? Verás, mi deuda, el caso nuestro es la deuda de mis padres. Fue con Filambanco, fue hace 20 años. Mi papi se endeudó en $160.000 para comprarse una volqueta para trabajar en la construcción. Lastimosamente sufrió un accidente la volqueta, se fue a un precipicio y ya no pudimos pagar más. Nosotros de los 161.000 logramos pagar porque nuestra deuda fue en dólares en un tiempo de sucres. Entonces ya no logramos pagar y ahí ya nos vino toda la problemática esta de que te caían interés sobre interés sobre interés hasta llegar nuestra deuda, hasta risible, llegó a $600.000 nuestra deuda por el anatocismo del interés sobre el interés. Ya con estas leyes que se han ido haciendo en el camino y nos hemos acogido a una ley, a otra ley y no hemos logrado salir. A esta ley, a la última que se hace para el 23 de abril del 2017, ya se supone que nos cuadran, nos analizan, nos investigan y dicen ya con esta ley nos ratificaron 1000 veces, ustedes salen con esta ley. Que en nuestro caso, como ya falleció mi papá hace 5 meses y mi mamá hace 10 años, me quedaba perfectamente el artículo 9, que se encaja perfectamente que es cuando sus padres fallecen. ¿Qué es lo que ahora pasa? Ya no es la deuda con el Banco Central, le transfieren ahora a esta entidad que es Recicó. Bueno, vamos por partes. O sea, esta deuda original de $150.000, $161.000 en su tiempo, ¿tú podrías establecer qué monto han pagado ya? $43.000 pagamos nosotros, que fue durísimo, porque nosotros ganábamos en sucres y hacíamos el cambio a dólares, hasta de lo que ganábamos nos faltaba para pagar al banco. Pero sin embargo logramos los 43 pagar, pero cuando ya la volqueta se fue al precipicio, ya quedó ya no pudimos cancelar, entonces ahí nos cayeron, enseguidita nos cayó el banco, que ya nuestra deuda está ascendiendo a tanto, y se nos volvió impagable. ¿Qué pasó en sus vidas a partir de la incapacidad de que pagar? Yo fui garante de este tema y para mí, creo que si yo hubiera cumplido una condena de 11 años ya estuviera libre de esto. 20 años de sufrimiento y que ha transcedido. Esto también es para nuestros hijos, igual los hijos sufriendo, psicológicamente afectados con este tema de que cuando salgo yo, porque yo como garante he tenido medidas precautelares, yo no he podido trabajar. Entonces me ha llevado económicamente a una ruina económica y psicológica igual, porque no hemos podido emprendernos. Ya, significa que has tenido una muerte civil. ¿Sí? ¿Qué significa esto de tener una muerte civil? Correcto. O sea, ¿por qué no has podido encontrar trabajo? Porque todo está anclado al sistema bancario, porque si tú eres empleado público tienes que tener una cuenta. ¿Cómo voy a tener una cuenta si me depositan el dinero y se lo cogen? Yo soy arquitecta, yo tenía mi actividad constructora muy activa, y el momento en que me vienen las medidas precautelares, yo ya quedé prácticamente inactiva y teniendo 2 hijos jóvenes. Es decir, estás impedida de obtener un registro único de contribuyentes, no puedes tener una cuenta bancaria. Exacto. Si es así, tampoco puedes solicitar un crédito. Exacto. Es decir, en la informalidad total,
Informalidad total. Desde el periodo en que hubo el accidente de la volqueta, que era de tus padres y tú bueno, no eras... podría decir todo Ajá. el tiempo, ¿no? Porque hubo periodos como estaba esto en juicios, y en juicios hubo periodos en que yo sí podía trabajar, y yo trabajaba. Pero ya cuando me caían, me decían, otra vez me caían, me decían, no, ustedes no han pagado, entonces nuevamente me venían las medidas precautelares y hasta ahí concluía, otra vez dejaba ahí y quedaba otra vez inactiva. Así, o sea, ha sido una inestabilidad total. O sea, un círculo vicioso de incapacidad productiva. Un círculo vicioso que nos han hecho caer. Y ve, y con tanta ley, con tanto... Imagínate, yo en esta ley estuve presente en la asamblea. Yo estuve presente todo el tiempo que estuvieron en los debates, que estuvieron toda la gente involucrada, estuvieron presentes los del Banco Central, estuvimos los deudores, la presidenta Cecilia Bozano, estuvieron varias gentes en la elaboración. Vamos de a la ir ley. por partes, entendiendo cómo funciona Yeah. o cómo ha funcionado todo el sistema de cobranzas en su caso. Pablo, el gran tema es que los bienes, de lo que entiendo, y ustedes lo han manifestado, que han entregado como una forma de respaldo a los créditos que dieron en su tiempo, supera con creces el valor del capital, sin embargo aún son deudores. Claro, Exacto. porque Exacto. obviamente ahí vienen estos intereses oscuros que aparecieron dentro del proceso. En el caso nuestro, el proceso desapareció de las oficinas del Banco Central en Quito, sin motivo alguno. Aparece el proceso nuestro en Guayaquil, violando competencia, violando jurisdicción, ¿ya? Violando el debido proceso. Aparecen con unas providencias sin mi conocimiento. ¿Ya? Porque yo, al ser el propietario del bien, yo tenía que ser legalmente notificado dentro del proceso, y no fui, lo cual anula totalmente el proceso coactivo. Y sin embargo, apareció el bien rematado, dando unas facilidades, pero como un electrodoméstico, un bien en la avenida González Suárez de alta plusvalía. Vale explicar esto, es decir, ¿después de qué periodo de que tú mantenías tu deuda y estabas pagando fue rematado tu bien? Esto, a ver, nosotros, el banco se cerró en el 99, ¿no es cierto? Y este problema empezó en el año 2001 con la AGD, ¿ya? Dentro de eso presentamos opciones de pago, de refinanciamiento, de dación en pago de otros bienes para sustituir hipoteca, una creencia, por ejemplo, presentamos, pero todo negaban, y sin embargo y seguía el juicio coactivo lleno de irregularidades. Nosotros presentamos los escritos con el abogado respectivamente, pero no había... Bueno, supongo que no era solo tu caso, o sea, esto no, se replicó en para general todos. ha habido miles de son casos iguales. de injusticias que cometieron, ¿no? Afortunadamente en Ahora, el año ¿cuál crees que fue el contexto para que los funcionarios que en ese entonces estaban al frente del AGD nieguen tanto o hayan generado tantos obstáculos para que los deudores cumplan con sus obligaciones o encuentren una solución a los pagos? Porque, bueno, salimos de una crisis brutal que afectó a todos, o sea, no solo afectó a los banqueros, afectó a la sociedad. Así es. En su capacidad de pago, en sus negocios, en sus emprendimientos. Tú eres el ejemplo de ello. ¿Por qué efectivamente generaron tantos obstáculos? Mira tú lo que ahora se está sacando a luz, ¿no? La corrupción. Exactamente como ahí había carne, entonces había que ir a la carne, ¿no? ¿Qué importaba las familias, el dolor de la gente, ¿no? Había un bien, entonces había un vivísimo por ahí que decía, no, pues este bien yo me lo saco en tanto y de esta manera. Entonces les importaba un pepino. Pero afortunadamente ahora ya se respiran ahí desde de libertad y esperamos que sea en tu caso justicia, particular, ¿no? Tu bien fue rematado. Fue rematado de una manera oscura, irrisoria, que ya estamos, el colectivo de deudores de buena fe está poniendo ya en conocimiento a las autoridades para que investiguen. Sí, Sí. ¿cuánto Fue estaba rematado valorado? un bien en la avenida González Suárez de 150 a 160 mil dólares. Ya se lo remataron con $5,000 de entrada a 5 años plazo, dándole a esta afortunada ciudadana cuotas anuales, y a nosotros nos iban cargando intereses, o sea, nosotros financiándole pues a esta afortunada persona, ¿no? Y yo nunca conocí que estos hechos se estaban dando, lo cual, y nosotros solicitamos al enterarnos de esto,
¿Y por qué? Porque nosotros estábamos al mismo tiempo en el Banco Central en Quito presentando solicitudes de compensación de la obligación. Luego, cuando alguien nos dice, vean, no, si ya se han rematado su departamento en Guayaquil, irá a averiguar. Y luego del remate presentamos, de tu bien, ¿qué pasó con tu deuda? ¿Que presentamos, no, así debería ser, ¿no? Pero presentamos una serie de escritos en el proceso y fue negado, hasta que un juez de Guayaquil ya se asustó y tácitamente reconoce dentro del proceso y devuelve el bien a la ciudad de Quito, domicilio del bien y del demandado en este caso, pero ya cuando se llevaron el departamento, ¿no? Y obviamente... ¿Qué pasó con tu deuda? Que dicen que como el remate fue muy bajito, entonces que yo pague el saldo, ¿no? Entonces, es decir, a pesar de haber rematado el bien, la deuda que te corresponde no ha sido extinta. Así es. Y viene la ley a favor de las víctimas del feriado bancario, que somos todos nosotros, en la cual dice en el artículo 19 que al extinguirse la obligación se extingue la misma, pues no, que tenemos que pagar el saldo, ¿ya? Y el Banco Central, en la última ley, aprueba, ¿no? Y nos manda a hacer un avalúo actualizado. Aquí está el avalúo, el cual prueba que el bien valía muchísimo más de lo que pretenden ahora. ¿Se están llevando por la tercera parte? Se llevaron, sí. No, y de una manera ilegítima, ¿me entiendes? Porque eso debió haber sido rematado de una manera con un valor comercial justo, ¿ya? Y esto se hubiera extinguido hace mucho tiempo. Es una lesión enorme. Sí. Así es. María Augusta, entonces, vamos explicando los sucesos históricos con tu caso. Pasó al AGD, no encontró una solución, luego ¿a dónde fue? Luego del AGD fuimos al Banco Central. En el Banco Central, créete que ya nos embargaron la casa, fueron a embargarnos antes de que salga la ley del 23 de abril. Y ahí, bueno, pues me decían que la casa me quitaban y todavía iba a quedar con deuda, igualito que lo que habla Pablo, idéntico, Cristian, que si nos embargan todavía me voy a quedar debiendo. Aún sabiendo que mi papá estaba prácticamente ya en agonía con la enfermedad catastrófica. No les importaba. Fueron a la casa, le vieron a mi papá hecho pedazos y tan mal que estaba de salud, no les importó, pusieron la orden de embargo. Ya al mes de esto vino esta ley del 23 de abril. ¿23 de abril de cuándo? De este año, del 2017. 2017. Es decir, que la ley que de alguna manera aparentemente les protege fue trabajada bueno, todavía tenemos 2017. Por el Banco Central, y el Banco Central vende la cartera. Nosotros nunca supimos eso. Pasó a Recicorp. Y nosotros apelamos para acogernos a los beneficios y Recicorp nos niega y nos dice lo mismo que nos dice el Banco Central: usted debe un saldo de tanto. El asunto es de que sale la ley y bueno, pues como la mayoría se supone que encajábamos en todos los artículos, no se hizo una normativa, Cristian, no se hizo una normativa, una reglamentación para que no suceda lo que ahorita nos está sucediendo, que interpreten a conveniencias y obviamente que van a interpretar para favorecernos. Como dice la ley, ¿no? El indubio pro deudor. Exacto. ¿Y quién se ha encargado de evaluar cada uno de los casos del grupo que ustedes componen? ¿Eso lo hizo el Banco Central o lo hizo esta organización Recicorp, que es una empresa de cobranza? Ustedes hay aquí un informe. Cada caso tiene su abogado. Esto es un informe que a mí siempre se me negó y que Recicorp me entregó, que es parte del file del crédito, ¿ya? En el cual aquí dice pues el valor real del bien mío, ¿ya? Y aquí dice que esta obligación ya se extingue, pero sin embargo no, pues el afán será... Es decir, existe un informe del Banco Central señalando la extinción de la deuda aquí está, con respecto a tu deuda personal, sin embargo Recicorp la sigue teniendo en su balance. Entonces para Ripley, ¿no? Y alguien tendrá que pagar el daño que nos ha causado esto, ¿no? Claro. Ahora, en casos similares al tuyo, María Augusta, ¿qué otros casos hay? Sabes que los testimonios, si tú crees, ahorita nos oyes a los dos, estos casos toditos se repiten. Se repite, es la misma tragedia, que se endeudaron en sucres y que en dólares en tiempo de sucres y que no se alcanzó a pagar. Igualito, es el mismo caso, el de Patricia, igual. Falsificación de firmas, desaparición de pagarés.
Ha habido una serie de cosas terribles. Serie de atropellos. El caso de la señora Patricia Bastías de Galápagos es terrible, como le quitaron un hotel y es terrible. O sea, hay entró casos... la policía de una manera, como cuenta Patricia, de una manera feroz allá al hotel, le sacaron, ¿no? Y ahora ya se está descubriendo aparentemente quién está detrás de eso, ¿no? Bueno, son temas que poco a poco saldrán a la luz, y debemos comentarle a la ciudadanía que justamente Miloja se encuentra trabajando un tema a profundidad sobre las condiciones y las particularidades de varios de los miembros que son parte de su grupo, y aspiramos en un tiempo inmediato poderlo sacar a la luz. Bueno, ¿cuáles son las condiciones actuales y qué es lo que esperan tanto ustedes como el grupo que se encuentra junto a ustedes? Bueno, justicia, ¿no? Se tiene que aplicar la ley. Si la ley dice expresamente un tema, tienen que cumplir. Aquí no es que hay que, porque el Estado tiene liquidez, pues entonces estos señores tienen que pagar, sino tienen que cumplir los artículos. Enfermedades terminales, pues tiene que extinguirse la obligación. En los casos en los cuales se ha probado documentalmente cuáles han sido las garantías, tiene que extinguirse la obligación, ¿no es cierto? Y el banco, y tendrá que las autoridades investigar qué han hecho dentro de estos procesos, ¿no es cierto? Porque esto de Contraloría, la Fiscalía, ya, y obviamente en los casos en los cuales ameriten un refinanciamiento, si es que son justos, pues facilitar ese refinanciamiento. María Augusta, tú has traído, y tenemos aquí una copia, justamente le he pedido para dar lectura. Tú nos has comentado que existe la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada, Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Esta ley aprobada por la Asamblea, que de alguna manera les protege, ¿por qué no les está protegiendo? Porque simple y llanamente no están aplicando los artículos como nos ofrecieron, como fue hecha la ley. Ellos analizan, interpretan de acuerdo a lo que ellos les conviene. Por ejemplo, en mi caso del artículo 9 dice clarito dice aquí en el artículo 9, pero ¿qué pasa ahora? Que en el Banco Central ya me dieron a mí la notificación que no me puedo acoger a la ley porque me aplican, me ponen intereses a mis 126,000, que es con lo que entra el Banco Central, y ahí me aplican interés de la ley anterior, que acá, y ahora dicen que debo 173,000 y por lo tanto no me puedo acoger a la ley que fue hecha este año, el 23 de abril de este año, no me puedo acoger, y así son muchos de los casos. Todo aplican a la conveniencia de ellas y no a nuestra conveniencia. Cuando tú hablas de ellos, ¿a quiénes te refieres? A Resicov y al Banco Central. Y en el Banco Central, ¿quiénes son los responsables? ¿De qué unidad? Banca cerrada, ¿no? De la banca cerrada, claro, las bancas cerradas. Bueno, yo te diré de los que conocemos, del doctor Ureña, Katy Torres, de los que en el tiempo que hicimos estaban presentes ellos en la asamblea, no han acogido. Una oficina de creencias, se supone que esta ley fue de carácter humano, fue claro, más, un tema social, lo humano, ¿no? Es un tema, el tema humano sobre el capital. Eso era, con ese fin fue hecha esta ley, para favorecer, o sea, a toda esta problemática que tenemos. Pero ¿qué va? Ahora no podemos salir porque interpretan como ellos quieren. Sí, a mí me dijeron ahora, Cristian, está muy claro. Verás, les tienen que notificar. Sin embargo, no se da. Esto se supone que ahorita nuevamente logramos meternos en la Comisión de lo Económico para que nuevamente sea analizado el artículo. Se ha mandado, justo es de mi artículo, el artículo 9 que mandan al Ejecutivo, y el presidente de la República manda totalmente cambiado. Volvemos a un inicio en esto de la ley, porque no nos favorece en nada lo que ha vetado el presidente de la República. Ahora mandan a la Asamblea, a la Comisión de lo Económico, o sea, se vuelve en un vicio sin solución. Bueno, para rematar un poco, ¿qué es lo que corresponde? ¿Cuál es el camino que ustedes tomarán a futuro? O sea, porque de alguna manera estamos entrando a 2018, el panorama político y económico se abre en otras dimensiones, el tema de transición política y todo este
brutal tiempo de corrupción, de apertura de corrupción que hemos vivido, de alguna manera cambia y ustedes tienen que enfrentar nuevos retos. ¿Hacia dónde van? Así es. Bueno, precisamente que se destapen estas cosas que estamos denunciando, que ya son en materia pública, y en cuanto a los afectados, iniciar las acciones legales que correspondan, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, queridos amigos, Pablo, María Augusta, muchas gracias por su presencia Cristian, aquí. a ti. Espero que pronto podamos tener una respuesta más profunda y una explicación más a detalle de este complejo tema que están afrontando ustedes junto a 800 personas más en todo el país y que por condiciones, por estigmas sociales generados desde el propio cierre bancario, pues no se ha podido tratar con amplitud, tal vez solo mirando con retrospectiva después de tanto tiempo. Los ecuatorianos estamos en capacidad de entender humanamente qué es lo que pasó con tantas personas como ustedes. Así que muchas gracias por su presencia aquí, gracias por aceptar esta invitación y pues prometemos tener respuestas un poco más amplias y próximas en nuestro portal. Muchas gracias, gracias a ti, amigos Cristian. Televidentes, gracias por su presencia, nos vemos el próximo martes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.